Gracias a Dios que estamos aquí en su casa, listos para ser edificados por la palabra y se mira que tienen hambre de Dios, ¿eh? Sí, está frío afuera y lluvioso, pero también los días fríos y lluviosos lo necesitamos a Él, ¿verdad? Y también esperamos que nos conteste en días como estos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de tenerte a ti, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y porque podemos ver tu mano en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, en este día frío, lluvioso, que tú, Señor, proveas a todas aquellas personas de un refugio para este clima, que nos muevas a misericordia, Señor, a compasión para ayudar a aquellos que podemos ayudar para cubrirse de este frío, Señor. Y si hay algún enfermo aquí entre nosotros o en nuestra casa, confiamos su vida, confiamos su salud en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta mañana es El secreto. La semana pasada aprendimos acerca de la humildad. ¿Cuántos se acuerdan? La humildad, por así decirlo, es una garantía en que Dios nos va a escuchar y va a actuar a favor de nosotros. La semana pasada vimos una escritura que es Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada fue ser soberbio no solamente se refiere a una actitud de soberbia o arrogancia entre nosotros. Principalmente la soberbia comienza cuando no tomamos en cuenta a Dios y somos soberbios para con Él. Cuando decidimos nuestra vida como nosotros queremos, cuando hacemos lo que a nosotros nos gusta o nos agrada por encima de los principios de la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos estado rogándole a Dios porque nos responda en alguna necesidad, por ejemplo, de salud, familiar, económica. Algunos han estado intercediendo mucho porque Dios les conceda llevar a cabo, realizar, consolidar un negocio, un proyecto. Pero a veces cuando ya somos sanos, cuando la familia está en armonía, cuando ese negocio o ese trabajo empieza a generar la prosperidad que nosotros estábamos esperando, desafortunadamente algunos a partir de ese momento le decimos gracias, de aquí yo tomo las riendas. Eso es soberbia delante de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de depender de Dios, dejamos de reconocer que dependemos de Dios. Y un sinónimo bíblico, cuando dice la escritura, Dios resiste a los soberbios, un sinónimo bíblico de la palabra resistir es oponerse. ¿Dios qué? Se opone a los soberbios. Entonces, cuando nosotros estamos actuando en una actitud con soberbia para con Dios, ¿en qué sentido? En que llevamos la vida como nosotros queremos o consideramos, etcétera, sin tomarlo en cuenta a Él, sin reconocer que dependemos de Él. En lugar del favor o la gracia que Dios da al humilde, lo que encontramos es una oposición de parte de Dios. En las últimas semanas o en los últimos meses hemos estado aprendiendo aquí a través de la palabra que es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es misericordioso, es cierto que Dios es compasivo, pero también es cierto que solamente los que le buscan lo encuentran. Y también es cierto que Dios sigue castigando en el 2024 al malo. Dios lo sigue castigando. Sigue muriendo gente de hambre porque adoran a otros dioses y no al Dios verdadero. Y entonces el Dios verdadero dice, bueno, pues que tu Dios te ayude. Es cierto que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero Dios no ha cambiado en esencia
porque Jesucristo vino, murió y resucitó. Todo aquel que viene a través del camino que es Jesucristo encuentra salvación, misericordia, restauración, etcétera, etcétera. Pero todo aquel que no sigue encontrando la oposición de parte de Dios en todos los aspectos de su vida. San Juan 3:18 dice que la condenación es que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, pero el que cree en el Hijo de Dios no es condenado. Entonces Dios sigue condenando a aquellas personas que viven su vida sin la fe en Jesucristo. Y cuando nosotros vemos a personas ajenas a la vida de Dios, bueno, pues es una persona ajena a la vida de Dios. Es como si nos sorprendiéramos que un americano habla inglés. Pues los americanos hablan inglés. Un mundano hace maldades. Pero cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos como hijos de Dios, como aquellos que tenemos la fe puesta en Jesucristo, pero a veces sentimos que los cielos están cerrados o como que Dios no nos ayuda realmente. Es como si Dios estuviera en nuestra contra. Probablemente es porque aunque hemos abierto nuestro corazón a Jesús, hemos hecho la oración de fe, seguimos llevando nuestra vida en soberbia respecto con Dios. No le hemos cedido el control. Vemos a la iglesia, vemos a los hermanos y buscamos justificantes para no cambiar, para no arrepentirnos. Hay quienes Dios les da mucho y dicen, pero yo no doy porque no necesitan. ¿Cuántos han escuchado eso? Ustedes no necesitan, por eso no les doy. Y la Biblia es muy explícita en ese tema. No se trata de que la gente necesita recibir, es que tú necesitas dar, porque si tú das, se te va a dar más. No es como que si, no voy a ir a la iglesia o me la llevo más tranquilo. Es que la Biblia dice que no debo dejarme de congregar. Es que el pastor es mi amigo. Es que yo veo la predicación en YouTube. Como quiera no fui a la iglesia, pero vi una predicación buenísima, por cierto, pastor, se la voy a mandar para que Dios le hable. Hay gente que me dice esas cosas. Es palabra de Dios, es palabra de Dios, pero hay una escritura que dice, no dejes de congregarte. Entonces a veces nosotros volteamos dentro de la iglesia o nosotros mismos dentro de la iglesia de Jesucristo sentimos que Dios está contrario a nuestros planes, a nuestros deseos. Probablemente es porque no estás manifestando, no estás reconociendo que sin Dios no eres nada. Lo decimos, pero a veces no lo vivimos. Entonces, si Dios dice que resiste al soberbio, es decir, que se opone a todo aquel que camina en soberbia para con Él, y no se diga también lo más evidente para con nosotros. Con esto entendemos que Dios se opone a los soberbios, pero los humildes disfrutan de la gracia de Dios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. No olvidemos que las bendiciones que estamos esperando recibir de parte de Dios solo pueden ser por medio de la gracia de Dios. Nosotros recibimos el favor de Dios a través de la gracia de Dios. Y la gracia es un favor inmerecido. La mayoría de las cosas que nosotros le pedimos a Dios, la mayoría no merecemos que Dios nos las dé. En la lógica, en el sentido común, a veces hay un marido que lleva 20 años maltratando a la esposa o esposas maltratando al marido. Hay maridos maltratados no se crean. Y de repente truena el matrimonio y ese hombre que tiene años maltratando a la esposa viene y le ruega a Dios y le dice, Señor, te ruego que mi esposa no me deje. Cámbiale el corazón duro, dicen unos.
tú lo hiciste duro. Tú la has maltratado. Si antes te has soportado. Cualquiera de nosotros dijera, amigo, no hombre, pues no te mereces que tu esposa te perdone. Incluso Dios mismo pudiera decir, lo que siembras cosechas. Sin embargo, su gracia dice, ok, te voy a dar ese favor, aunque no te lo merezcas. Pero ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos dé favores inmerecidos? ¿O cómo sucede que Dios nos da un favor inmerecido? ¿Cómo la gracia, cómo su gracia se manifiesta en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos una actitud humilde. ¿Una actitud qué? Humilde. Proverbios 22:4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad. Todos sin lugar a duda trabajamos y nos esforzamos todos los días por estas tres cosas: riqueza, honra y vida. Pero esas tres cosas son la recompensa para los humildes. Con esto entendemos que nos surge ser humildes, porque los humildes reciben favores inmerecidos a través de la gracia de Dios, es decir, riqueza, honra y vida. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada cuando hablamos de humildad es la actitud de postrarnos delante de Dios. Es bien importante que doblemos rodilla. Cuando la Biblia dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exaltase cuando fuere tiempo, está refiriéndose a una posición en la que las rodillas y la cabeza tocan la tierra. Cuando nosotros rendimos nuestro ser, aún nuestra mente la ponemos en manos de Dios, Dios nos va a exaltar. Y todo esto lo aprendimos la semana pasada. Ahora, siendo honestos, a muchos nos cuesta ser humildes. Aunque sepamos las recompensas de parte de Dios para los que viven una vida en humildad. Es como cuando tú sabes que una inyección te va a sacar de la enfermedad rápido y te dicen, ay no, me duele. ¿Cómo me van a aliviar este dolor con otro dolor? Y le sacamos la vuelta a la inyección y le sacamos la vuelta a la disciplina aunque sabemos las recompensas que hay para los que viven en disciplina. A veces nos cuesta mucho caminar en humildad. La pregunta es, ¿cómo le hizo nuestro Señor Jesucristo para permanecer humilde? Porque tenemos que aprender de Él. Tenemos que seguir el ejemplo que siendo Dios se despojó de sí mismo, se hizo humano, tomó forma de siervo y dice, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el secreto? Porque si la humildad me lleva a la riqueza, a la honra y a la vida, pero me cuesta ser humilde, tiene que haber una manera en la que nosotros podamos ver o llevar la humildad más fácil. Tiene que haber una clave. ¿Cuál es el secreto? Acompáñame a Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos 3 versículos de la palabra de Dios que acabamos de leer nos
hablan de un proceso. ¿De un qué? Proceso. No de un evento, no de algo que podemos hacer y ya lo cumplí, sino de un proceso. El arrepentimiento que Dios está esperando de nosotros es un proceso que nos va a llevar toda la vida hasta el día que Dios nos llame a su presencia. No podemos dejar de arrepentirnos todos los días, porque puede ser que en el último día de tu vida tú te regreses a la vida pasada y moriste sin arrepentimiento. Entonces, estas tres cosas nos hablan de un proceso. El Señor Jesús sabe que no se puede vivir la vida de Dios cuando nosotros andamos cargados, cuando andamos preocupados. No se disfruta la vida. Él quiere darnos descanso. Incluso cuando sales de viaje, cuando sales de vacaciones, que el viaje tomó mucho esfuerzo, mucho estrés. Tú puedes llegar al lugar de destino y dices tú, ay, ando bien cansado. ¿A cuántos les ha pasado? Puedes tener el mar precioso, puedes estar en una cabaña, en el mejor lugar que a ti te guste, pero si el viaje te llevó mucho esfuerzo, mucho desgaste físico, aunque estás ahí y dices, ay, yo lo que ya quiero es acostarme. Y el Señor Jesús lo sabe, que la vida no se puede disfrutar mientras estemos cargados, mientras estemos preocupados o estresados. Pero es necesario, número uno, venir a Él. Porque el Señor Jesús lo dice claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Número uno, tenemos que venir a Él. Ahora, cuando el Señor Jesús dice venid a mí, se refiere de volvernos a Él, convertirnos a Él. No es venir a mí en oración, no es como que, Señor, aquí estoy, ya vine. No es en el sentido de que, Señor, checa el registro de la entrada de la iglesia. Sí, fui a la iglesia. No, venir a mí se refiere a volvernos a Él. Es decir, darle la espalda a todo, a la manera, al estilo de vida equivocado para estar con Él. Mientras no nos volvamos a Jesús, es decir, mientras no le demos la espalda al mundo, no tendremos descanso. Porque muchas de las veces sí venimos cargados, sí venimos trabajados, llegamos, nos rendimos, adoramos a Dios, escuchamos su palabra, oran por nosotros y sientes una paz temporal. Y algunos los domingos por la noche dice, bueno, a prepararnos para lo que viene mañana otra vez. Empieza una vez más, lunes, empieza el trabajo, empieza el problema, empieza el estrés, empieza la presión. Pero la paz que Dios nos da, el descanso que Dios nos da, es temporal cuando nosotros no le hemos dado la espalda al mundo. Porque venimos con Él en este momento, en estas 2 horas. Y dejamos afuera toda preocupación y decimos, Señor, yo necesito estar contigo, necesito recibir un toque de tu presencia. Y ahora estamos delante de Dios, pero cuando nos salimos, porque no necesariamente nos salimos físicamente, cuando nos desconectamos, es muy común que estás escuchando la palabra de Dios, está todo bien, pero estás pendiente aquí sentado de tu teléfono, y de repente alguien te manda un mensaje que te desconecta de Dios y te vuelves a cargar aquí sentado, te vuelves a preocupar.
Nos salimos de su presencia, es decir, nos volvemos otra vez al mundo y el descanso se termina. El Señor Jesús hizo una oración muy interesante antes de partir, antes de ir al cielo. Él dijo: Padre, te ruego por ellos. No te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los libres de todo mal. O sea, volvernos al mundo es inevitable porque vivimos en la tierra, pero no vamos a enfrentar al mundo de la misma manera que lo hacíamos sin Cristo. Por eso el Señor Jesús continúa diciendo, dice: vuélvete a mí, ven a mí. Y lo dice: lleva mi yugo. ¿Lleva qué? Mi yugo. Es decir, Dios quiere que vivamos atados a Él como el buey con el otro buey que van arando la tierra. En la palabra de Dios nada está por casualidad. El Señor Jesús dice: ¿quieres que el descanso que sentiste o que estás disfrutando al estar en mi presencia esté contigo en tu diario vivir, en tu negociar, en tu ir y venir? Necesitamos irnos amarrados tú y yo. No necesitamos una cuerda, necesitamos un yugo. Algo rígido, algo que no te permita voltear, algo que te lleve a mi lado y que me lleve a tu lado. Necesitas llevar el yugo de Jesús. En muchas escrituras, cuando se habla del yugo, se refiere a la metáfora de la esclavitud o de la servidumbre. El Señor Jesús dice: ¿ya viniste a mí? ¿Estás encontrando el descanso? A partir de hoy, si no quieres perder esa paz, ese descanso, necesitas vivir atado a mí con una actitud de servicio. Si tú batallas para servir, entonces dice: bueno, pues como esclavo, amigo. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no puede decirle a su amo: ay, mañana no trabajamos, porfa, ando cansado. Tiene que trabajar. No puede opinar. Tiene que obedecer. No es: ay, yo voy con Dios, ay, Diosito va conmigo, ay, sí, aquí llevo su yugo, pero ay, ahí viene esta vieja que tan mal me cae, que no sé qué. Dice el Señor: ¡hey! El yugo. No lo hagas por ella, hazlo por mí. Muchos de nosotros no tenemos la idea, ni siquiera la idea de lo que esto se refiere. Por eso no vivimos en paz. Seguimos mezclando las cosas del mundo en lo que hacemos. Entonces el Señor Jesús quiere que, número uno, le demos la espalda al mundo al volvernos a Él. Número dos, que vivamos unidos a Él con una actitud de servicio para Él. Y número tres, aprendamos de su ejemplo de mansedumbre y humildad. Él quiere que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón como Él lo hizo. Ahora, no importa que cuando somos mansos el mundo diga: no, este es menso. No, no es menso, es manso. Y es una actitud que nos va a llevar a permanecer en humildad, y la humildad nos va a llevar a recibir las recompensas que reciben los humildes de parte de Dios. Ese es el tema que hoy quiero compartirte. Para poder ser humildes y recibir las recompensas de Dios que Dios promete a los humildes, es necesaria la mansedumbre. Ya
me han escuchado muchas ocasiones el ejemplo que pongo cuando hablo de mansedumbre. Siempre pongo el mismo ejemplo. Siempre hablo de un caballo manso y hablo de un caballo bronco. Ambos son totalmente iguales. Un caballo manso y un caballo bronco son iguales en su género, son iguales en su fuerza, son iguales en su poder. Sin embargo, el caballo manso es el que logra contener su fuerza y su poder. A veces vemos a personas que nada les afecta y uno dice, ay, ¿cómo le hace este? Yo no puedo ser como él. Sí puedes ser como él, pero no te has esforzado por ser como él. El Salmo 32:9 dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo se logra amansar un caballo? ¿Cómo ese caballo bronco capaz de matarte de una patada, capaz de morderte? ¿Cómo se logra llevarlo a mansedumbre? ¿Cómo se logra domar un caballo? Un caballo se puede amansar cuando se ejerce presión en su boca. Es decir, si controlas la boca del caballo, controlas todo el caballo. Dios nos está hablando. Si no permitimos que Dios controle nuestra boca, Dios no va a poder controlar nuestro ser, nuestra vida completamente. Santiago 3:1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir este primer versículo? Yo quisiera que todos fueran maestros de la palabra, pero acá dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. Ah, caray, ¿cómo? Porque la palabra dice, no te hagas, no se conviertan en maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú conoces un tema, Dios demanda más de ti. Y a veces nosotros tomamos una verdad de Dios y la andamos enseñando y enseñando, pero no la vivimos. Y entonces a eso se refiere. Y el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es un hombre maduro. Perfección y madurez son sinónimos en la palabra de Dios. Las personas maduras son aquellas que son capaces de frenar su lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de frenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, o sea los barcos, aunque tan grandes y llevadas a impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde Él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza es bestias y de aves. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No puedes llevar tu vida dando la gloria a Dios en su templo y maldiciendo a la gente en la calle. No debes de llevar tu vida rogándole a Dios que te bendiga y pidiéndole que castigue a otros. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tenemos que aprender a frenar la lengua. Hay una escritura en la que en casi todos los congresos de mujeres, consejerías a mujeres con problemas en la casa, a las mujeres con problemas de carácter, etcétera, etcétera, siempre se les dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La Reina Valera tradujo manos, una palabra que también se puede traducir como lengua. Mas la necia con sus palabras destruye su casa. Cuando somos sabios, edificamos la casa. Cuando somos necios, destruimos la casa con nuestras palabras. A veces le damos todo y demás a nuestra familia. No solamente trabajamos y proveemos para un techo, para transporte. No, le compré a mi esposa el carro que quería. No necesitaba ese carro, pero le di el gusto y le doy gracias a Dios porque Dios me dio para cumplirle el deseo a mi esposa. Pero a veces, a la hora de entregarlo, le dice: ten, y espero que ya cambies tu actitud tan pedante que traes, Le diste el carro, pero ella no lo recibió correctamente. ¿Por qué? Evidentemente, el automóvil está estacionado fuera de la casa, le entregaste las llaves, pero con tu lengua necia destruyiste ese momento. Las personas necias edificamos la casa, sabios edificamos la casa, mas los necios con las palabras las podemos destruir. Tenemos que aprender a frenar nuestra boca. La mansedumbre o el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. A lo mejor tú dices: no, hombre, si me es difícil ser humilde y el secreto de la humildad es mansedumbre, pues yo soy bien bronco, soy mecha corta, me dicen la lámpara maravillosa, porque nada más me frotas y me sale el mal genio.
No, pues ya me amolé. Adiós riquezas, adiós honra, adiós vida. Sin embargo, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y una vez más aprendemos que todo lo que Dios espera de nosotros no nos lo pide y nos deja a ver cómo le hacemos, si nos dice: hey, yo te voy a ayudar. Yo puedo producir en ti la mansedumbre que te hará mantenerte en humildad para que yo te dé la riqueza, la honra y la vida que tú deseas. Alguien pudiera decir, entonces es como un simulacro. Es como, imagínate que tu empresa va a un concurso por un contrato multimillonario, pero la persona que hace ese concurso te dice: mira, vas a poner esto y esto, esta es la manera, lo presentas así, te lo van a recibir en una ventanilla, te van a dar esto, y cuando llegue a mis manos yo te lo doy a ti. Así de fácil. Así es Dios con nosotros. Es exactamente igual. Yo sé que batallas con la humildad. El camino a la humildad es la mansedumbre, pero también batallas con la mansedumbre. No te preocupes. Dice Dios, yo puedo producir en ti la mansedumbre. Cualquiera con un poquito de inteligencia diría: bueno, pues hazlo. Hazlo, adelante, ayúdame a ser manso. Produce en mí la mansedumbre. La mansedumbre, el dominio propio, el poder contenido en nuestro carácter es un fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir que mientras seamos dirigidos por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros el dominio propio. Él nos da la capacidad de contenernos ante las provocaciones. Porque hay personas muy provocadoras, hay hijos muy desafiantes, muy rebeldes. Hay esposas o maridos que cómo le hacen difícil a la casa poderlos honrar, poderlos amar. Jesús, ya no sé ni cómo entrarle, si los saludo o no los saludo. Hay gente muy difícil. Me he topado con personas que le digo: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? ¿Estoy muy bien? ¿No me miras? ¿Perdón? Me lo vuelvo a encontrar. Digo: ay, no le puedo preguntar que cómo está, porque se va a enojar. Hola, Dios te bendiga. Pues sí me bendice. Ups, perdón, ni le puedo preguntar cómo está, ni decirle que Dios te bendiga. Me lo vuelvo a encontrar. Hola. Qué amargadito el saludo. Uy, Señor, ¿cómo le hago con este? Hay gente en la casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, que qué difícil es. Qué difícil es. Que te provoca constantemente a perder el dominio propio. A veces perdemos el dominio propio. A veces explotamos. Y humanamente la gente de nuestra casa nos puede decir: no, pues es que sí, pero yo te comprendo si lo has aguantado tanto. Y no se trata de que tengamos la aceptación de entre nosotros mismos. No se trata de que alguien diga: no, mijo, si antes lo aguantaste. No se trata de eso.
Se trata de lo que Dios está esperando en nosotros. La Biblia dice que aún el necio, cuando se calla, es contado como sabio. Tan fácil, no hables. Es que todo lo que digo me lo toman a mal. ¿Cuántos han sentido eso? Pues cállate. No hables. Tan fácil. Deja que Dios hable. Dale lugar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente produce en nosotros los frutos que Dios está esperando ver en nosotros, sino también el Espíritu Santo redarguye a la gente que está equivocada. Y cuando yo con toda la razón, porque hay gente necia que cree tener la razón y no la tiene, y puede ser que el mundo entero y la palabra de Dios te den la razón, pero eso no va a hacer que un necio entienda que está mal. Cállate. Dice la Biblia: no discutas con los necios para que no te conviertas en necio. No discutas. Cállate. Deja que Dios redarguya su corazón. ¿Es fácil? Al principio no es fácil. Y esto es como cuando ya llevas 3 semanas de dieta bien llevada y de repente llegas a un lugar y están las carnitas con aguacate, pico de gallo, coca de vidrio, plan napolitano de postre, mostachón de fresa, donas glaseadas, lo que te guste que se supone que no debes de. Y uno a veces dice: bueno, llevo 3 semanas, amor. Y tu amor te dice: nomás uno. Pero esa mordida a mi dona glaseada me dice: la amo. Una delante de ella, 2 o 3 donde no me vea. Y me recuerda. Y retrocedo. No es fácil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre va a haber algo que nos quiera provocar a perder el dominio propio, la mansedumbre. Porque tenemos un enemigo real, que si algo tiene el diablo es paciencia. El diablo no se desespera. No dice: es que lo tengo que destruir hoy. Dice: no, hoy no pude, mañana vemos. Pasan 2 años, no he podido, pero aquí estamos. Qué impresionante ver a los leones con toda su fuerza, furia y poder, capaces de desgarrar y matar a cualquier animal. Pero cuando el león está solo, las hienas lo rodean y lo pueden matar. ¿Qué le falta al león? Las leonas, porque en realidad las cazadoras son la leona. Así es que si tú tienes una leona en tu casa, Dios te la mandó para que te cuide.
Dios nos quiere bendecir a todos, pero a algunos la bendición o la prosperidad o la paz que hemos estado disfrutando nos ha estado haciendo niños o cristianos mimados, chifladitos, berrinchudos. Y Dios no quiere quitarte lo que te ha dado, pero ya es tiempo que manifestemos el estilo de vida que Él espera de nosotros. Ya es tiempo. No bendigas con tu boca a Dios y maldigas a los hombres con tu boca. Solamente bendice, bendice, bendice. Quiero decirte algo, que cuando entiendes esto, y la persona que te hace la vida imposible no va a cambiar porque tú ya lo entendiste. Pero tú dices, ay Dios, ok, ya entendí, tengo que bendecir a los que me maldicen, ok, lo bendigo. Tú dices lo bendigo, pero no sientes que lo bendices. Solamente dices, ay Señor, los bendigo, pero así, a veces hasta sarcásticamente. Porque no sientes bendecirlos, no sientes amarlos. Tienes que decidirte a amarlos y a bendecirlos. Pero tenemos que ejercitarnos en la vida piadosa. Y va a llegar el día que aquel te va a seguir provocando, maldiciendo. Pero a ti no solamente ya no te va a lastimar, sino que realmente vas a decir, Señor, te ruego por él, te ruego por él. Ten misericordia, Señor. Cámbialo. Sánale su corazón. Señor, ábrele los ojos. No se da cuenta de su necedad. Y cuando menos te lo esperas, vas a encontrar que estás intercediendo a favor, intercediendo delante de Dios a favor de alguien que te lastima la vida. Y yo te quiero decir algo, siempre lo digo, Dios es justo. Dios dice, mira, mi hijo lo bendice, no es justo que él lo maldiga. Nunca Dios va a decir, como aquel lo maldice, es justo que mi hijo lo maldiga. No, porque no tuviéramos nada de diferente con aquellos que no conocen a Dios. Dice la Biblia, ¿de qué te sirve saludar a las personas que te regresan el saludo? Dice, eso lo hacen aún los que no conocen a Cristo. Saluda a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen. Pero con la actitud correcta. Porque a veces lo hacemos para molestar. Yo lo he hecho para molestar. Cuando sé que a una persona le molesta mi presencia, ahí voy. ¿Cómo está? A Dios no lo puedo engañar. Alguien pudiera decir, mira, el pastor fue y lo saludó, tan buena onda, y aquel amargado, y le hizo su cara, pero a veces lo hice adrede. Lo voy a fastidiar. Hola, ¿cómo ha estado? Porque así somos algunos, o nomás yo. ¿Cuántos pueden decir nomás tú? Nada más tú. Cada vez que señalamos a alguien, apuntamos 4 dedos para acá. Cuando tú dices, él, ay caray. No solamente, pero se comienza. Es que no lo siento. Pues claro que no lo vas a sentir, pero se comienza a hacerlo. Uno de los grandes evangelistas
de los últimos tiempos en habla hispana fue el hermano Gille Ávila. Tiene un testimonio impresionante, ya partió con el Señor. Pero su esposa, la hermana Yeya, ella dice, cuando llegó Gille y me dijo que se había hecho evangélico, yo lo corrí de la casa, porque yo no iba a soportar que en mi casa católica viviera un protestante. Lo corrí. No importaba el milagro que Dios había hecho en él. Eres protestante y te vas de mi casa. Dice, pero su actitud, su paciencia, su conversión me ganó para Cristo. Todas las noches, dice ella, leía la Biblia en voz alta. Y no me tiraba versículos en contra de mis ídolos, como a veces lo hacemos los cristianos cuando conocemos que hay gente idólatra. Mira la Biblia, ¿qué dice, Señor? No te inclinarás a las imágenes. No, así no. Veía la palabra de Dios, donde la palabra de Dios habla del amor de Dios por los pecadores. Y me di cuenta que yo necesitaba de ese amor y se convirtió a Cristo. No solamente es hacerlo de la manera correcta. Proverbios dice que aún la bendición de madrugada es contada como maldición. Tenemos que ser sabios. Es que yo lo bendije, sí, hermano, pero le fuiste con un megáfono, estaba dormido. Dios te bendiga. Aventó un montón de cucarachas por la boca. Pero lo estoy bendiciendo. Pero no es la forma. No es la hora. Déjalo que duerma. Entonces, la mansedumbre o dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos de nosotros le pedimos a Dios poder o que nos llene de su amor, pero poco le rogamos a Dios que nos dé el dominio propio. Quiero ver tu poder en mi salud, quiero ver tu poder en mis finanzas, quiero ver tu amor en mi corazón, quiero ver tu amor en mi familia, pero déjame hacer lo que yo quiera. Pero no me pidas que me calle. Pero la Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que algunos teólogos creen que esta escritura debe de ser aplicada o viene a ser aplicada en una forma integral a nuestra vida? Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestro espíritu. El amor de Dios viene a satisfacer nuestra alma y el dominio propio nos ayuda a controlar nuestra carne. Dios nuestro Padre es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre manifiesta su poder sobre nosotros. Dios Hijo es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Y Dios es Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es quien nos ayuda con el dominio propio para controlar nuestra carne. Esto con el fin de permanecer en mansedumbre y en humildad para poder recibir las recompensas que Dios promete a los mansos y humildes. En resumen, no solamente nos está pidiendo un estilo de vida, sino que nos ayuda a que ese estilo de vida
se manifieste en nosotros. ¿Es fácil? De la mano de Dios, sí. Entonces, termino con esto. La humildad trae recompensas de riqueza, honra y vida. No puedo ser humilde. Ok, aprenda a ser manso. El dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, me ayuda a ser manso para permanecer en humildad. No puedo ser manso. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo experimentar, recibir, manifestar los frutos del Espíritu Santo en mi vida? No se pierda la predicación de la próxima semana, 10 de la mañana. Aquí nos vemos. Nos ponemos de pie. Siempre que leemos la Biblia descubrimos que Dios nos muestra el final glorioso, tu final feliz, tu vida restaurada. Dice, mira, esto es lo que yo tengo para ti. Y luego te dice, ¿ya lo viste? Sí, ahora ven para acá. Este es el camino. Y ese es el camino que nos toca a nosotros aprender a caminar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana estamos delante de ti conscientes que tú conoces todas las cosas, que no hay lugar en el mundo que tus ojos no puedan ver, que tú ves incluso los deseos y pensamientos de nosotros. Señor, tú sabes que a veces por ignorancia, porque no sabíamos muchas cosas, desarrollamos un estilo de vida equivocado. Pero en este día te pedimos perdón. El mundo, la cultura del mundo nos invita a pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Pero eso nunca ha producido bendiciones, nunca ha producido prosperidad. En esta hora, entendiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos da la capacidad de ser mansos y humildes, te rogamos, Espíritu Santo, ven, te rogamos, toma el control de nuestra vida. Ayúdanos a frenar la lengua. Danos la capacidad de quedarnos callados. Ayúdanos, Padre. Señor, que tu amor sane toda herida, Señor. Que borre el pasado, Señor. Si algunos, aún en Cristo, hemos batallado con la soberbia, con la arrogancia, que aprendamos a depender de ti cada día. Que no haya día que no nos conectemos contigo, que no se acabe el día sin que leamos tu palabra.
Ayúdanos a amarnos unos a otros, a bendecirnos. Porque todo eso es bueno. Si viniste con una persona, abrázalo, ponle tu mano y dile: te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida. Dile: Señor, gracias por él, gracias por ella. Si estás solo por ahí, busca a alguien del mismo sexo y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Si es tu esposa, abrázala. Si es tu esposo, deja que te abrace. Bendíganse. Si están tus hijos, bendícelos. Te bendigo en el nombre de Jesús. A lo mejor toda la semana te pasaste regañándolo, reprochándole, y puede que con razón, pero él también necesita, o ella también necesita escuchar que lo bendices. Dile: te bendigo, hijo, te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que te cuide, que te use, que te guarde de todo mal y que nos ayude a aprender a amarnos, a respetarnos. Y a vivir en su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos en las reuniones entre semana.